Una vez que tenemos mapeado correctamente el proceso, es que recién podemos llevar al siguiente paso, que es la automatización, y definir qué tipo de tecnologías aplicar. Hoy estos OCRs, de alguna manera, que hablábamos hace 2 o muchos años atrás, ya no solo hacen lectura de imágenes y convierten texto. Ahora hablamos de documentos inteligentes. Si desde arriba nos tomamos en serio el rol que la tecnología hace, ¿no?, o forma parte para avanzar en cualquier negocio, llevamos la posibilidad de que garanticemos que se empiece a implementar. Voy a desarrollar algo, recién empiezo y ya quieren que haya dashboard. No se puede. Eso es algo que discuto mucho con mis clientes. No puedo desarrollar algo y a la par hacerte un dashboard. Si recién voy a empezar a trabajar en el modelo de datos adecuado, déjame tener el modelo de datos y ya después armamos un dashboard como debe ser. Y todo lo que hagamos siempre alineados, como ya lo mencionaste muy bien, en el hecho de partir del problema, de lo que de verdad nos duele, analizarlo hacia adentro, hacer una retrospectiva, involucrar a las personas correctas desde el principio para garantizar el éxito. Supply Chain X, el podcast de mercado logístico, un espacio para descubrir las innovaciones en la cadena de suministro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Supply Chain X, su podcast de innovación en la cadena de suministro. Hoy día vamos a conversar sobre tecnología aplicada a la cadena de suministro y mi invitada pienso que es una de las personas que más debe conocer sobre la tecnología y sus aplicaciones en cadena de suministro. Hoy día me acompaña Yesenia Aguirre. ¿Cómo estás, Yesenia? Muchas gracias por aceptar mi invitación. Hola Fernando, gracias por la invitación y permitirme estar aquí en este espacio. Qué bueno, Yesenia, qué bueno. ¿Cómo estás? Cuéntame, para que nuestro público te conozca, ¿dónde estás trabajando ahora? Ok, me presento entonces. Hola a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Como ya me mencionó, soy Yesenia Aguirre, soy Client Account Lead en Baufes actualmente. De hecho, tengo ya 11 años en la empresa. Antes de ser Baufes éramos Transsolution, de hecho una empresa muy conocida a nivel del rubro comercio exterior, marítimo, porque nos dedicamos mucho al tema de transformación digital, de desarrollo a medida para ese sector en particular. Hoy lidero la cuenta de este tipo de clientes a nivel Latinoamérica, trabajando con clientes en Perú, en Chile, en Costa Rica principalmente, que es en donde yo trabajo más. Y mi desempeño está en la gestión de recursos y gestión de proyectos de tecnología, ¿no?, donde damos temas de transformación digital, temas de desarrollo de software o productos digitales. Hacemos temas de data e inteligencia artificial aplicada también, y temas de ciberseguridad, de DevOps, por ejemplo, entre otras cosas que pueda necesitar cualquiera de nuestros clientes. Qué bueno. ¿Y actualmente estás trabajando sobre alguna tecnología en particular? De hecho, la tecnología es bastante amplia, ¿no?, porque va a depender mucho de lo que viene hoy como necesidad del cliente. Por el lado de software, quizás podemos hablar hoy de desarrollo sobre la nube, donde trabajamos con tecnologías desde .NET, puede ser Java, puede ser tecnología mobile también, desarrollos a medida. También trabajamos cosas con temas de data, donde trabajamos también con múltiples nubes, sobre Azure, sobre AWS, sobre GCP. Trabajamos también con otras herramientas, más allá de un Power BI quizás de Azure, con temas, no sé, pues de Eclipse Sense, por ejemplo, de Tableau, que son otras herramientas que complementan el lado de la analítica de datos, ¿no? Entre otras cosas, ¿no?, ciberseguridad, etcétera, ¿no? ¿Por dónde ves que las empresas se están decantando? ¿Crees que hay alguna tendencia en cuanto a la tecnología que están usando o requiriendo dentro de la cadena de suministro? Por el lado de desarrollo, quizás de software, las empresas en particular, sobre todo la cadena de suministro, donde hay empresas grandes, buscan herramientas de world class, o sea, productos que ya se venden, que ya fueron probados y que se implementan como en un esquema SaaS, ¿no?, donde uno paga normalmente un fee mensual. Son muy pocas las empresas que están renovando
por así decirlo, los productos que ya tienen. Porque también me ha pasado en muchos clientes que incluso hoy siguen trabajando con sistemas que tienen más de 20 años, ¿no? Muchos de ellos incluso hablamos todavía de herramientas de escritorio, que ya son cosas que hoy no se usan, ¿no? Pero creo yo que en el último año, sobre todo con los cambios en Perú en particular, la aparición del puerto de Chancay, la exposición de Perú, el hecho de que estemos más presentes en el mapa está haciendo que las principales empresas del Perú, sobre todo en cadena de suministro, empiecen a invertir en esa patita que estaban dejando descuidada hace mucho tiempo, ¿no? Que es la transformación digital. Y del lado de la mano de la transformación digital es que empiezan a hacer cambios. Por un lado, los procesos, porque no todo es tecnología. Por un lado están los procesos, por otro lado está la automatización de estos procesos, que es algo que quizás vamos a hablar hoy, y por otro lado el desarrollo y el reemplazo de tecnologías obsoletas para ir a una nueva evolución, a una nueva tecnología, que normalmente es la tecnología en la nube, ¿no? Que es a donde apuntamos. Y luego ya de haber hecho los cimientos nuevos de tecnologías en la nube, poder implementar temas de data y obviamente inteligencia artificial. O sea, todo ahora está pensado con inteligencia artificial. Exacto. Ok, pero claro, tú me hablas de una, digamos, del uso masivo o más recurrente hacia la nube, por ejemplo, de la IA, de todas las tecnologías emergentes, ¿no? Pero tú sientes que, o ves que en general las compañías aquí, o son cierto tipo de compañías las que están o tienen mayor acceso a esa tecnología. ¿Cómo ves eso tú? Me imagino que las compañías grandes son las primeras en adaptar o adoptar tecnología para sus procesos, ¿no? Sí, es correcto. De hecho, por eso decía, las empresas grandes son las que obviamente están ya dando muchos más pasos en esa línea, ¿no? Pero las medianas e incluso las pequeñas están entrando también. O sea, hay un nicho que está trabajando en mejora de transformación digital de bajo costo. Sobre todo de bajo costo, donde buscan soluciones más pequeñas, más accesibles, o incluso desarrollos que pueden haber hecho ellos a medida, ¿no? Y por ahí vamos en esa línea. Ok, qué interesante eso de la tecnología de bajo costo, ¿no? Ya hace varios años ya tenemos softwares más económicos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas tecnologías que estas compañías pequeñas principalmente están adoptando? Cuando yo me cruzo de repente con alguna empresa pequeña, ¿no? No suelen tener WMS, por ejemplo, ¿no? No, es bien difícil, ¿no? Todo sigue siendo con Excel, SharePoints. Exacto. No, ni siquiera SharePoint. Manual. ¿no? Manual, ¿no? Exacto, ¿no? No tienen capturador de datos, ¿no? En fin, ya sabemos que no tienen un WMS, pero ¿existe alguna aplicación que las compañías pueden usar, estas pequeñas que no suelen tener tecnología? Mira, es como irnos al tema de los ERPs, que es lo más común para cualquier empresa de cualquier rubro, ¿no? No es lo mismo usar un SAP, un Oracle, que obviamente está pensado para empresas más complejas, a una empresa que recién está empezando, una MIPE, donde normalmente busca algo más accesible, ¿no? Y ya hay ERPs accesibles, inclusive ERPs peruanos, que ya están en el mercado y que lo bueno es que tienen soporte de equipo peruano para que te pueda ir evolucionando en el tiempo y a un costo bastante accesible. No doy nombres, pero hay muchos muy pequeños y ya en un intermedio entre lo muy world class y lo quizás netamente peruano y pequeño, un Odoo, un Alegra, por ejemplo, como ERP, ¿no? Y dentro de estos ERPs o suites incluso de aplicaciones, hay módulos que te permiten atender estas cosas, ¿no? Pero el tema de supply chain en particular, sí buscaría yo un WMS. Si es que necesito para WMS, pensar en un WMS. Yo creo que hay otros sectores en donde sí no hay todavía
de soluciones más asequibles, ¿no? Un depósito de vacíos pequeño, por ejemplo, o un depósito temporal o aduanero que no tiene herramientas world class. Primero, existen world class, pero son muy caras. Entonces, no vas a competir con una empresa muy grande. Entonces, para esas sí es más complicado y tienen que empezar a buscar automatizaciones o ir de a pocos en sus procesos para poder hacer algo. Porque lo que necesitan es una herramienta a medida, ¿no? Sí, ese sector que me comentas, sí, también me he topado muchas veces y hay tecnología a medida o para este tipo de empresas. Y una de esas tecnologías es el OCR, que se complementa con las demás tecnologías que me gustaría que me comentes, ¿no? ¿Cómo podríamos aplicar OCR en un depósito aduanero, por ejemplo? Ok, a ver, te cuento. Primero que cuando uno escucha OCR, siempre se le viene a la mente el hecho de implementar cámaras en la entrada de alguna de sus almacenes o depósitos, y no necesariamente es esto, ¿no? El OCR es la tecnología que acompaña a este tipo de artefactos que podrían ser cámaras digitales, pero también podrían ser documentos. En mi caso, yo te traigo un caso aquí que es el tema de la automatización, por ejemplo, del aforo a través de OCR con inteligencia artificial. Este proceso que se da en los depósitos aduaneros o extraportuarios en otros países, como se les conoce, es el poder identificar lo que la autoridad aduanera indica como que tiene que pasar por aforo, o sea, requiere una inspección. Entonces, esta información les llega a través de correo electrónico. Y necesita alguien... ¿Cómo se hace hoy manualmente? Si es que no tienes implementado tecnología. Tendrías que, primero, estar atento al correo, porque te puede llegar un mail, y recuerdan que hay plazos para cumplir, porque si no bloqueas el contenedor, podrías tener problemas, porque no está listo para ser inspeccionado. Entonces, revisas el correo, tienes que revisar el adjunto que te envíe la autoridad aduanera, y dentro de ese detalle de adjunto, que normalmente es un PDF, está en la lista o el contenedor que hay que pasar por aforo. Con esa información, uno manualmente tiene que extraer el número del contenedor y buscarlo. Si lo hace manual, informar que hay que bloquearlo, y si tenemos un sistema, ir al sistema manualmente e ingresar el contenedor para que pase a bloqueado, ¿no? Ahora, todo esto implica un tiempo de personas que tienen que estar dedicadas a revisar ese correo. Entonces, con esas cosas que son repetitivas, que incluso son engorrosas para la operación, que podría estar haciendo esa persona otra cosa, es donde podemos implementar, primero, automatización de procesos. La automatización de procesos es la que va a ir acompañada con herramientas como el OCR, con esa tecnología de OCR que tiene inteligencia artificial, que eso va a ser machine learning en realidad, ¿ya? Y lo que va a hacer es, primero, por un lado, leer el PDF, que al final es una imagen, y extraer el texto de ese PDF. Y con ese dato, de manera tabular, poder consumir servicios para que lo que haría una persona manualmente lo haga el robot, en este caso, de manera automática. O sea, el RPA, que vendría a ser Robotic Automation Process, o sea, se puede hacer de manera automatizada, ¿no? A través de en tecnologías, como mencioné al principio, de bajo costo. Se llaman normalmente tecnologías de bajo código o low code, porque son herramientas fáciles de implementar, que tienen muy poco código y que necesitan usuarios, incluso finales, que podrían conocer un poquito del tema de programación para poder desarrollar este tipo de tecnologías, ¿no? Ahorra tiempo y aumenta tu productividad con Mercado Logístico. Entérate de los últimos eventos y novedades del sector. Encuentra cursos especializados y el directorio de proveedores validados. Esto y mucho más en un solo lugar. Entra ahora a mercadologístico.io, la comunidad de los profesionales de la cadena de suministro, sus socios y aliados. Encuentra el link en la descripción. Comentaste algo que creo que es importante. Antes de aplicar la tecnología, tenemos que saber qué proceso, cuál es el proceso que tenemos, ¿no? Es correcto. Porque, bueno, primero hay que arreglar el proceso si es que no está
si es que no es un proceso eficiente. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación antes de implementar este tipo de tecnologías? Para implementar la automatización de procesos, uno pasa por una metodología de trabajo. O sea, hay un framework de trabajo. Y el framework de trabajo inicia con un pequeño discovery o un assessment, donde se levanta el proceso en su versión actual, o ASIS que le llamamos, para sobre esto sugerir el modelo futuro. Este modelo futuro ya tiene optimizaciones de por sí. Por eso al principio te decía, porque siempre empezamos por procesos, no necesariamente es todo tecnología. Entonces, una vez que tenemos mapeado correctamente el proceso, es que recién podemos llevar al siguiente paso, que es la automatización, y definir qué tipo de tecnologías aplicar. Dentro de ellas puede ser el RPA, como te mencioné, puede ser de repente solo un Power Apps, quizás, no necesitas mayor cosa, la implementación de inteligencia artificial o un consumo de APIs, entre otras cosas, ¿no? Pero son pasos, y para llevar a cabo estos pasos se necesita también de un conjunto de especialistas que son distintos, ¿no? Que van a acompañar este proceso para llevarlo a cabo. Ok, entonces hablamos de tecnologías, hablamos de procesos, pero acabas de incorporar una variable más. Bueno, tú dijiste especialistas, pero sí, personas, digamos. Así es. ¿No? Entonces, antes de implementar, tendríamos que saber, ¿no? Oye, ¿cuál es mi proceso y cuál es el equipo con el que cuento, ¿no? Si vamos todos a ser capaces de manejar esta tecnología y sacarla adelante, ¿no? El nuevo proceso, digamos, ¿no? Exacto. Creo que lo que mencionas va por el lado de la gestión del cambio, ¿ya? Que es muy importante, y que de hecho todo proyecto de transformación digital tiene que tener una buena gestión del cambio, porque si no, terminamos desarrollando cosas que no se usan, que no sirven, o que incluso lo que dijiste al principio, que si tú, es como que automatizas la ineficiencia, porque lo vas a hacer lo mismo, o sea, no generaste valor real. Entonces claro, hay que tener mucho cuidado con ese aspecto también, que es importante. Sí, importante. ¿Qué cosa le agregarías a estos tres componentes? En tu experiencia, ¿qué más le podríamos agregar para que una implementación tecnológica, digamos, que cambia un proceso, que tiene una gestión del cambio, pueda ser exitosa, ¿no? No sé, pienso en estrategia, por ejemplo. ¿Qué le podríamos agregar? A ver, primero que la gestión de cambio es transversal. Desde el principio, involucrar a los actores reales, a los que tienen el dolor, para que puedan ser parte de la solución de este problema. ¿Ya? Y otro que acabas de decir que me parece súper válida, que es la estrategia, porque cuando uno levanta un proceso, uno identifica cómo se hace. Y de repente yo, desde el punto de vista de consultor tecnológico, voy y te digo, bueno, tú lo haces así, yo te propongo que lo hagas de esta manera, pero partiendo de lo que me estás diciendo. Pero si le colocamos adicionalmente la estrategia de hacia dónde la empresa apunta, podemos tener una variable adicional, que es mejorar inclusive lo que estamos proponiendo. Porque quizás yo hoy estoy pensando solo en, no sé, carga tipo A, pero en la estrategia yo estoy viendo ya tipo B, tipo C, tipo D, ¿no? Claro. Entonces tengo que preparar el cambio o el desarrollo o la inversión que voy a hacer, justamente apuntando a poder solucionar todo eso a futuro, ¿no? Porque si no estoy mirando el árbol y no el bosque. Claro. ¿No? Eso es lo que agregaría. Me parece muy, muy buena tu observación. Conversábamos sobre la implementación de OCR y las tecnologías que le acompañan. Me diste el ejemplo de un depósito aduanero. ¿Qué tecnologías pueden acompañar al OCR? Ok. Dentro del modelo o del caso que hemos trabajado con mi equipo, de hecho es un conjunto de equipos, como te mencioné, de distintos especialistas. Por un lado está el desarrollo de software, los especialistas en low code, los analistas de data, están también los analistas funcionales que conocen el negocio. Las herramientas que utilizamos, primero
te mencionaba que estaba el tema de RPA. Dentro de RPA tú vas a encontrar muchas herramientas. Una es Power Automate de Microsoft. Otra puede ser UiPath, que también se usa mucho. Anywhere, que son herramientas pensadas en la automatización de procesos, o sea, para hacer robots. Sobre estos robots, que son los que orquestan la automatización del proceso, es que uno aplica OCR, que es una de las tecnologías que nos permite el tema de la lectura de imágenes. ¿Ya? El tema de la lectura de imágenes. En el caso del OCR también hay varias versiones. En los casos particulares que hemos usado, hemos trabajado con Azure, que tiene el For Recognizer, que es una de sus herramientas OCR, que hoy ya evolucionó, de hecho te la cuento en un ratito, y tenemos también lo que es por el lado de AWS, Amazon, está el Amazon TextTrack, que hace lo mismo, pero son dos nubes distintas que te brindan lo mismo. Tenemos hoy también Google. No he trabajado todavía en ella, pero también es paralela y hace lo mismo. Hoy estos OCRs, de alguna manera que hablábamos hace 2 o muchos años atrás, ya no solo hacen lectura de imágenes y convierten texto, no. Ahora hablamos de documentos inteligentes. O sea, OCR evolucionó, ya lo dejamos de hablar y ahora hablamos de documentos inteligentes. De hecho, ahora ya no se llama Microsoft For Recognizer, sino se llama IA Azure Read, ¿no? Que es justamente la parte de inteligencia artificial de Microsoft para documentos inteligentes. ¿Y qué hacen hoy? Hoy permiten leer cualquier tipo de documento. Y estos documentos pueden ser digitales, o sea, hechos a través de una máquina, pero también pueden ser manuscritos. Y esta tecnología ayuda tanto que permite, en base a esta lectura que es ahora más exhaustiva, con mejor resolución, disminuir el tema de errores a la lectura y poder también sobre ellos hacer reglas más complejas. O sea, te da la posibilidad de solucionar problemas con mayor complejidad. A mí se me viene a la mente el poder solucionar lo que hoy se hace, siguiendo la línea del depósito de enero, el poder revisar todo el visado, por ejemplo, ¿no? O sea, que te llegan todos los documentos y que hoy tienes a una persona revisando el documento acá, yendo por el BL o el Booking. O sea, exacto. Todo eso lo podría hacer hoy alguien implementando automatización a través de RPA con inteligencia artificial, documentos inteligentes. O sea, uniendo estas dos tecnologías fácilmente podrías darle solución a esto que hoy te implica tener a personas y depender de personas, que te trae la posibilidad de, uno, más tiempo, porque lo hace una persona pudiéndolo hacer una máquina, que lo haría más rápido. 2, el tema de los errores humanos, porque las personas nos podemos equivocar. Las máquinas no es que se equivoquen, las máquinas hacen lo que nosotros programamos que hagan, por lo tanto no hay error en las máquinas. El error sería que nosotros no lo configuremos adecuadamente. Y el otro tema también es que al beneficio, sobre todo, ¿no? De alguna manera, no estamos reemplazando al ser humano, pero hacemos que esas cosas que eran repetitivas o que tomaban esfuerzo adicional a las personas permitan que el talento se utilice en otras cosas. O sea, nos enfocamos más en otras tareas de mayor valor, quizás en análisis, ¿no? En hacer cosas más proactivas, abrir nuevas, no sé, líneas de negocio, entre otras cosas. Exacto. Pero quisiera saber el uso de esta tecnología, ¿no? Inicialmente uno escaneaba un documento y tú capturabas lo que necesitabas y bueno, lo metías a un flujo y continuaba la información, ¿no? Pero ahora ya el documento es digital. Sí. Pero entonces quiere decir que realmente para este proceso, por ejemplo, si hablamos de un proceso de importación, ¿no? Que viene cargado ahí de muchos documentos, ¿no? Y que son documentos digitales, quiere decir que ya no necesitas muy poca intervención humana, si es que todo lo metes dentro de un flujo. Es correcto. De OCR y las tecnologías, pues, ¿no? Así es, podrías
tomar toda la parte documentaria, que es la primera de la cadena de importación, y poder revisar toda la documentación a través de un robot. Sí. Y, ojo, la implementación de inteligencia artificial tiene un criterio que es la de confianza. Entonces, tú, al momento de generar el modelo, defines cuánta confianza le vas, esperas que tenga, ¿no? Y él te va a decir, en función de eso, podrías llegar a necesitar intervención humana, ¿no? Como para refinarlo. Claro. La ventaja también de la inteligencia artificial es que va aprendiendo. Entonces, con cada refinamiento que le das, tú haces que este modelo mejore. Entonces, la próxima vez ya no te va a preguntar por lo mismo. Es así, ¿no? Es lo que hoy día usamos cuando usamos un ChatGPT, por ejemplo, o damos una recomendación en cualquiera de las redes sociales que utilizamos, ¿no? Claro, claro. Qué potente esa tecnología. Sí. Y bueno, te decía que inicialmente se escaneaban pues documentos, ¿no? Pero ¿cómo ha sido esta evolución de la lectura de documentos, ¿no? ¿Cómo ha sido esa evolución hasta donde estamos ahora? ¿Y qué ves tú que puede continuar? Antes, nosotros solamente mirábamos la imagen y extraíamos lo que tenía la imagen, nada más. Y trabajábamos con esos datos. Sí. No los almacenábamos. Entonces, aquí el valor adicional ha sido de la data, porque ahora lo que hacemos no es solo escanear la imagen, como por darte un ejemplo así sencillo, sino que detrás de ese escaneo hay todo un modelo de datos. O sea, un aprendizaje que se ha hecho en el tiempo, en base, obviamente, a este tipo de imágenes para que funcione. Pero hoy estamos viviendo, yo decía, ya no estamos en el futuro, sino lo estamos viviendo. Es el presente, en realidad. Y cada día que pasa, la tecnología va a ir avanzando en esa línea, ¿no? En la posibilidad de hacer cosas más complejas y depender de alguna manera, no como dependencia, sino de optimizar, de apoyarnos, de apalancarnos en este tipo de tecnología, ¿no? Yo pienso que va a seguir avanzando. O sea, lo que tiene que seguir avanzando también es el tema de que sea más accesible. Claro. O sea, la tecnología va a avanzar y se va a volver más accesible para los usuarios finales. O sea, ese es el mensaje. Hoy ya hasta programarse te está haciendo más sencillo, ¿no? Claro. O sea, cada vez hay, a pesar de que la tecnología avanza y que uno ve que hace cosas increíbles, a pesar de eso, a la vez es más usable. Entonces, más responsabilidad sobre los líderes para poder usarla, ¿no? O sea, tú ves una tecnología muy potente, pero también ves que se puede usar más fácilmente que antes, ¿no? Entonces cae mucho en nosotros poder tomar la iniciativa para usarla, pues finalmente, ¿no? En las compañías, la implementación de inteligencia artificial o de cualquier herramienta tecnológica parte normalmente como una sugerencia del área de tecnología, ¿no? Sin embargo, yo creo que los lineamientos tienen que venir desde arriba, ¿no? Si desde arriba nos tomamos en serio el rol que la tecnología hace, ¿no? O forma parte para avanzar en cualquier negocio, llevamos la posibilidad de que garanticemos que se empiece a implementar de manera así, como que llueve, ¿no? Para todos. Yo en particular, que estoy trabajando en una empresa netamente de tecnología, más allá de que trabajo en el sector de supply chain, de comercio exterior, trabajo en una empresa de tecnología. Entonces, la inteligencia artificial se ha vuelto algo que todos empezamos a utilizar en todas las especialidades. Entonces, ya estamos usando un Copilot, por ejemplo, que lo tenemos como el día a día para cada una de las tareas o cosas que tenemos que hacer como parte de nuestra especialización. Y aprovecho, cuéntame, ¿cómo usas el Copilot? Ok. Hay distintos usos, de hecho depende del proyecto. En el caso de los desarrolladores, lo utilizan como ayuda para generación e identificación de errores en el código. ¿Ya? Dentro del estudio que hemos hecho, si tú te vas y buscas en el internet, vas a encontrar que dice que te puede ahorrar el esfuerzo en 50% o incluso más. Algunos son más osados y dicen más de 60%.
Pero en nuestro informe, en la compañía en Baufes, hemos identificado que debemos estar en un 25 a un 30% de ahorro, de esfuerzo. Okay. Esto debido a que todavía hay que hacer un aprendizaje para poder utilizar mejor este tipo de tecnologías. Hay algo que es clave. Si damos buenas preguntas, vamos a tener buenas respuestas. Entonces, ahí está la clave. No es lo mismo darle la misma herramienta a un desarrollador que recién empieza que a un desarrollador senior o a un arquitecto que tiene mucha experiencia. Entonces, las preguntas para el mismo problema, ambos las van a hacer de distinta manera. Y a ambos la IA le va a responder de distinta manera. Entonces, mientras que uno va a encontrar la solución y va a ir por el camino rápido y va de verdad a hacer el ahorro quizás de ese 60 usado, el que recién empieza no. A él más bien podría llegar incluso a confundirlo, ¿no? Entonces, ahí es que hay que tener mucho cuidado. Otra forma de aplicarlo ha sido a través de herramientas ya que tienen la implementación para, no sé, hacer modernizaciones, por ejemplo. Te hablaba al principio de que hay empresas todavía en el rubro que tienen tecnología obsoleta, o sea, más de 15 años, más de 20 años, y no se deciden a cambiarlo. ¿Por qué? Porque hay un tema de costo, ¿verdad? Que es natural. Costumbre, me imagino, también. También la resistencia al cambio. Miedo al cambio. Por eso la gestión del cambio es muy importante. Ahí es muy importante, sobre todo en empresas donde hay mucha gente que tiene muchos años usando el mismo sistema. Porque, al contrario, vienen personal nuevo que más bien se estresa al sentarse y usar un sistema, no sé, hablamos de la prehistoria, que está lento, que necesita hacer muchos clips, o sea, los temas de usabilidad también, ¿no? Que entran ahí a tallar. Entonces, es importante ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Y ahora, ¿dónde ves que estas tecnologías son más efectivas en la cadena de suministro? Porque hablábamos de la lectura de documentos. Perfecto, ¿no? Entonces ahí en el transporte pues estamos llenos de documentos, ¿no? De todo tipo, ¿no? Entonces ahí creo que es un nicho importante. Pero ¿dónde más podríamos aplicar? Ahorita estoy pensando, por ejemplo, en el picking de un almacén. No estoy seguro si es así. Sí, ahí también se puede aplicar. Sí, se puede aplicar. De hecho, en el picking lo que usaría sería computer vision. Porque a través de esa tecnología, a través de imágenes, podrías discernir entre lo que estás viendo y poder hacer de manera correcta el picking. Y de hecho se usa hoy. Se usa para el picking, se puede usar para la clasificación también en las bandas, que hablábamos hace un tiempo, el hecho de que, no sé, pues, el tema de la fruta, que la clasifican. Me ha pasado también para la parte de retail, por ejemplo, donde ya están los productos en las góndolas y podrías tener computer vision ahí para detectar cómo va en el tema del vencimiento, cómo va cambiando, por ejemplo. Y eso son imágenes. Todo eso es a través de computer vision. O el mismo inventario en la góndola. Sí, también. O sea, te va a detectar, ¿no? Te va a detectar todo ese tipo de detalles. Por el lado de seguridad también, colocando cámaras ubicadas estratégicamente para detectar movimiento. En el tema de documentos también, volviendo al tema de documentos, no solo por el lado de los documentos de del mismo servicio como tal, sino puedes ir al tema de contratos, al tema financiero, a la integración y lectura de documentos que vienen a través de, no sé, de transmisiones EDI, por ejemplo, ¿no? O sea, el uso es bastante amplio. Donde tú tengas algo que depende de una persona que lo mire, ya puedes usarlo. O sea, así. Claro, yo recuerdo que estábamos intentando en algún momento, hace varios años, implementar, me imagino, ahora que me comentas, me imagino que en ese momento era un OCR más incipiente, ¿no? Pero estábamos intentando implementarlo en un flujo de transporte. Entonces, el transportista, digamos, va a cualquier ciudad, digamos, a repartir y encuentras peajes, por ejemplo, ¿no?
y vas encontrando varios servicios que el transportista consume y que necesita finalmente sustentar, ¿no? Como gasto. Entonces tienes peajes, tienes comida, combustible, la rendición hotel, de gastos. Rendición de gastos. Ok. ¿No? Y entonces hay distintos tipos de documentos. Hay documentos electrónicos, hay documentos manuales, hay fotos, ¿no? Ahí La es donde aplican casuística documentos inteligentes. De hecho, hoy ya lo usamos. Okay. Hay empresas en donde haces una rendición de gasto y te dice, súbeme el comprobante. Y lo subes. Y cuando haces la subida del documento, en automático te lee todo y te dice el valor, quién te expedió la factura o el documento y a favor de quién está. Pero cuando dices sube el documento, ¿te refieres a tomarle una foto con un celular? De distintas formas. Ya. Puede ser un adjunto o puede ser tomando una foto también. De hecho, esto viene heredado de lo que dijiste hace un momento del escaneo. Antes, hace muchos años ya, la tecnología nos permitía escanear documentos y escribir sobre los documentos escaneados. Porque lo que hace es una imagen, generarte la imagen en digital. Y sobre la imagen digital tú rayas. O sea, puedes transformar en gran medida tu cadena de suministro, porque ahora estoy pensando en IoT, en blockchain, ¿no? Bueno, en los mismos RPA. Entonces, si una compañía deseara, transformaría de manera importante pues su cadena de suministro, ¿no? Sí. Igual, algo que me has hecho ahorita recordar, ¿no? No es simple implementar la novedad, porque es partir de la base que ya te dije, el proceso. Claro. Luego del proceso, mejorarlo. Exacto. Y si tienes los sistemas, es muy importante. Antes de implementar inteligencia artificial, la data, que la dejamos mucho de lado. Exacto. O sea, si no tienes buenos datos confiables, datos de calidad, por más que implementes lo que implementes, no te va a funcionar. Exactamente. O sea, por ahí es como la hoja de ruta, para que tengamos en cuenta eso. Exacto, ¿no? Claro. No, viste que a veces uno se emociona y se olvida, ¿no? Pero realmente, pues, si no tienes claro la estrategia, ¿no? Tu data, el proceso y la gente, no va a funcionar. No va a funcionar. Así pongas el dinero que pongas. Exacto. Que también es un factor que hay que tener en cuenta, ¿no? Claro. Para ver cómo recuperamos, porque lo debemos ver no como un gasto, sino como una inversión. Siempre, la tecnología es una inversión. Exactamente. Y hablando de inversión, obviamente depende del monto de invertir, depende de muchas variables, depende de dónde vas a invertir, pero ¿en cuánto tiempo crees tú que normalmente una compañía puede estar recuperando la inversión en la implementación de una tecnología? Es que es muy amplio porque depende mucho del caso, ¿ya? Yo te hablo, por ejemplo, de algo muy pequeño, porque por eso es que hay que analizar en dónde vamos a atacar, porque a veces haciendo cambios pequeños logras un impacto alto. Exacto. Por eso es bueno sentarnos a revisar el bosque. Exacto. Cuando tú revisas el bosque y encuentras, tengo 10 problemas, de esos 10 problemas, ¿cuál es el impacto que tengo de no solucionarlo? Y me voy al que de verdad me genera un impacto real, con ese yo pagué todos los cambios. Así puede pasar. Sí. Y a veces con cambios, lo que hemos hecho de automatizar, por ejemplo, el aforo que te digo, o sea, esto se hace en un mes. Hablamos de 4 semanas de trabajo. Es súper rápido. Y empezar con un MVP, obviamente, ¿no? Ese es un producto mínimo viable. O sea, empezar con algo, con lo mínimo, con lo que genere valor, y sobre eso seguir evolucionando. Exacto. ¿Ya? Ahí está la clave también en evolucionar. O sea, el método que utilices para la implementación. Exacto. Claro, es que ahora trabajamos de manera ágil también. Es que uno tiene que encontrar valor rápido. Entonces, parte de la metodología ágil es que uno desarrolle productos mínimos viables y que entregue valor temprano al usuario final, para que el usuario final nos
retroalimente, nos dé feedback de lo que está recibiendo y poderlo ajustar rápido, ¿no? Porque estamos en constante cambio, entonces es importante eso. Así que yo te engaño y quien venga y te dé un número te engaña, porque no te puedo dar un número. Claro, depende de muchos factores, ¿no? Pero definitivamente el retorno, pues. Sí, ¿no? Por supuesto. Por eso te digo, es rapidísimo. O sea, imagínate que tú automatices algo donde tenías un equipo de 6 personas. 6 personas revisando un montón de documentación. Y eso con un RPA lo reduces a 1 hora del bot. No, pues, no hay punto de comparación. Pues. Es que podemos llegar a cosas así, así. Pero obviamente analizando el verdadero valor. Claro. A veces uno dice, no, yo quiero implementar IA, ya. Y se van a hacer cosas que es como, no, yo quiero, no sé, diría yo, inventar la pólvora. ¿Para qué? Claro. Pues, ¿para qué? Es que qué? a veces no necesitas IA. La IA está muy bien, pero no siempre se aplica en todo. Saber utilizarla. Así es. Por eso es muy importante. Porque, no, sí, todo lo quiero con RPA, todo lo quiero con IA, todo lo quiero con, no sé, analítica. Pongamos analítica. Voy a desarrollar algo, recién empiezo y ya quieren que haya dashboard. No se puede. Claro, eso es algo que discuto mucho con mis clientes. No puedo desarrollar algo y a la par hacerte un dashboard. Claro. Si recién voy a empezar a trabajar en el modelo de datos adecuado, déjame tener el modelo de datos y ya después armamos un dashboard como debe ser. Claro, y posiblemente no estaba preparado también. La gente no está preparada para analizar un dashboard de golpe, ¿no? Tiene que ser un paulatino, ¿no? Sí, y también responder obviamente a las necesidades de los usuarios. Exacto. Que te pueden plantear un dashboard basado en lo que tenían antes y no con lo que van a recibir. Por eso es bueno que esperen tener lo que van a recibir para que en base a eso salgan indicadores de valor o nuevos datos, ¿no? Nuevos datos que queramos ver. Claro. O sea, también los dashboards son parte del complemento del OCR, del IoT. Sí. ¿no? Nos podemos abrir en un abanico de soluciones que podemos tener. Todas a medida, algunas que ya existen en el mercado y que podemos adoptarlas. Y igual, o sea, la diferencia entre adoptar algo que ya existe en el mercado es que te tienes que ajustar a lo que ya está, versus a lo que cuando uno desarrolla algo a medida, lo hace como detalladito, como uno lo quiere tener, pues, ¿no? Depende mucho. Por eso también te decía el hecho de no ir por la pólvora. O sea, nadie va a ir de repente a contratar una empresa para que les desarrolle un RP, pues, ¿no? Claro, o sea, sería un absurdo. Sí. ¿Por qué? Porque ya hay muchos RPs en el mercado comprobados que fácilmente puedes colocarte sobre un estándar, ¿no? Exacto. ¿Quieres conocer sobre las innovaciones en la cadena de suministro? Síguenos en Supply Chain X y activa las notificaciones. Y entonces, ¿cuáles son las limitantes que tú encuentras en tus implementaciones con los clientes? ¿Cuáles son esos retos que normalmente se presentan? Si hablamos, por ejemplo, de resistencia al cambio o de falta de conocimiento de las personas para saber lo que quieren, ¿cuál priorizarías ahí como el mayor reto? A ver, lo más bonito desde el lado de la consultoría de tecnología es que el cliente venga con el problema, no con la solución. Cuando el cliente viene con la solución, puede sesgar en este caso la consultora, a que desarrolle algo que no es lo que en realidad necesita. Ahí siempre yo digo una frase, ¿no? El cliente no siempre sabe lo que quiere. Claro. ¿Ya? Por eso es que debemos partir siempre del problema, de que nos diga cuál es su dolor, qué es lo que le está afectando. Por eso es muy importante el discovery, el analizar el verdadero dolor detrás de lo que me transmite el cliente, para que en base a lo que nos ha transmitido, nosotros podamos brindarle el abanico de soluciones. Porque no hay una sola forma de resolverlo. Claro. Entonces, en base a ese abanico de soluciones, es que ya el cliente puede optar por una u otra. Porque la variación entre una u otra siempre va a ser el costo, el impacto, el alcance también, ¿no? Porque yo quiero, no sé, pues, quiero construir un Ferrari o quiero construir un taxi, no sé. Algo así, ¿no? Algo así. La diferencia. Entonces, por ahí va. Si es que eso sale bien, si es que se viene con esa predisposición del cliente de
de decirnos el problema y nosotros poderles brindar distintas soluciones para elegir, el éxito está garantizado en primera parte, porque vamos a apuntar a la solución real. El otro siempre es las personas, el involucramiento del equipo por el lado del cliente. No solo de los usuarios finales, no solo de los mandos medios que van a estar detrás del proyecto, sino también de los líderes, de la dirección, de que apunten o estén encaminados con esa estrategia que mencionábamos al principio. Si todas esas variables se dan, y obviamente por el lado del consultor, del proveedor, un equipo que garantice pues la calidad del servicio, claro, ¿no? O sea, buscar un partner tecnológico que de verdad te dé esas garantías, ¿no? Que sea alguien que conoce el negocio, que sea alguien que conozca la tecnología que va a implementar, ¿no? Ese tipo de detalles son los que van a garantizar el éxito del proyecto. Ok, entonces es importante que el cliente no venga sesgado. O sea, en la medida que viene ya con una idea predefinida, va a ser más difícil. Es más difícil. ¿No? ¿Por qué? Porque podemos, como te digo, llegar al hecho de... Es como que licitamos a ciegas, pues, ¿no? Me estás diciendo, yo quiero A y mándame A, punto. Lo peor, ¿sabes cuál es? Es que nosotros le demos A. Claro. Y que al final A no sea lo que se esperaba. Pues, lo que necesita. ¿Y qué dice el usuario final? No, eso no era, está mal hecho. Tú me dijiste que era... Claro. ¿No? Entonces ahí entramos en el, no, eso no era, pero es tal cual lo que me pediste. Claro. Por eso es siempre mejor empezar desde el inicio, pero desde la concepción. Una consultora, digamos, profesional no va a mantenerse en ese estado de querer, como tú dijiste, implementar A, si sabe que no es lo correcto, ¿no? Así es. Debería hacer todo lo posible por cambiarlo o abandonar finalmente el proyecto, ¿no? Sí, así es. Y es lo que normalmente hacemos, ¿no? Como partner tecnológico de verdad, uno se sienta con el cliente y conversa esas cosas, ¿no? Tú me estás pidiendo eso ya, ¿cuánto? A veces hacemos la pregunta, ¿cuánto tienes para invertir? Siempre digo, invertir. Ya, con eso que tienes, ¿qué puedes hacer? Reducimos alcance, empezamos con lo que genera mayor valor, para que pensemos también en el retorno del cliente, ¿no? O sea, que logre al menos cosas que quiera dar solución. Está bien, Yesenia. Muy interesante la conversación. Y creo que, para variar, me quedó corto la conversación contigo. Pero me gustaría que nos dejes un consejo. Ya sabemos que el cliente o las empresas, digamos, si quieren implementar tecnología, es posible hacerlo. La tecnología está al alcance, cada vez está más accesible y es más potente además. Pero hay varios requisitos, ¿no? No se puede tener una idea predeterminada sin tener claro cuál es el problema que uno quiere solucionar, ¿no? Tienes que saber cuál es tu estrategia, ¿no? Desde el principio. Tienes que ver con qué equipo de personas cuentas, si tu proceso está bien o está mal, ¿no? Si vas a continuar con ese proceso, qué tanto lo quieres cambiar, ¿no? ¿Cuál es tu liderazgo además, ¿no? ¿Cómo vas a afrontar ese cambio si es que quieres hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué nos recomiendas finalmente para tomar la decisión de implementar una tecnología en nuestra cadena de suministro? A ver, primero, gracias por la invitación. De hecho, estoy muy contenta de poder compartir contigo este tema y varios temas que en realidad han salido en la conversación. De hecho, esto tiene para conversar horas, quizás, y cada tema en específico. Exacto. Pero yo dejaría como mensaje el hecho de que sepan que la tecnología está aquí para ayudar, ¿no? Que lo vean como una inversión. Esta inversión puede ser a corto, mediano o largo plazo. Y el corto plazo está en implementar tecnologías de bajo costo, que justamente empecé la conversación con eso, ¿no? Con el poder implementar tecnología como low-code, por ejemplo,
que nos permite dar estos primeros pasos hacia la transformación digital. Y todo lo que hagamos siempre alineados, como ya lo mencionaste muy bien, en el hecho de partir del problema, de lo que de verdad nos duele, analizarlo hacia adentro, hacer una retrospectiva, involucrar a las personas correctas desde el principio para garantizar el éxito. Y sobre todo lo que mencionábamos, el hecho de que la tecnología y todos estos avances que hemos mencionado no son el futuro, sino el presente, ¿no? Ya Así estamos. que tenemos que empezar y lanzarnos a la piscina, o sea, usémoslas, porque nosotros mismos tenemos que apalancar y optimizar nuestro mismo trabajo, nuestro mismo desempeño con este tipo de tecnologías. Excelente, Yesenia. Muchas gracias por tu tiempo y por acompañarme en este episodio. Gracias. Ok, bueno, hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos. Síganos en nuestro canal de Mercado Logístico. Revisen mercadologístico.io y nos vemos la próxima. Hasta luego.